que era exactamente el mismo que ya existía. ¿No? Esa fue la primera duda fue, pero si o sea, y nosotros todavía más, la gente que habíamos trabajado ahí, ¿existe una concesión otorgada por el Estado peruano para recorrer, para que vaya un ducto por exactamente el mismo camino? Esa concesión está garantizada por una carta fianza de 66.7 millones de dólares a favor del Estado peruano. Es una concesión vigente. ¿Cómo es posible que el Estado peruano convoque ahora un concurso para exactamente hacer lo mismo? Y además, con la diferencia que esta nueva licitación que anunció el presidente Humala tenía una pequeña pero importante diferencia. Iba a ser garantizada por los consumidores. Sí, ¿puedo interrumpirlo, señor Vega, un momentito, para que me precise el orden en el cual se han dado los hechos? Primero, a ver, ¿empiezan a hacer estudios antes de tener la concesión? Sí, antes de solicitarla. Antes de solicitarlo, Sin ustedes duda. hacen estudios antes de solicitar. ¿A Sin qué duda. nivel de estudios han llegado? ¿Qué profundidad de estudios han hecho? Prefactibilidad. No, prefactibilidad. Prefactibilidad. Ok, continúe, por favor. Sí. Bueno, faltó esa parte, ¿no? Digamos, en el momento en el cual nosotros, desde el punto de vista legal, aconsejamos a Kuntur sobre cuáles eran las formas de conseguir una concesión, que estas eran la vía directa, a través del ministerio, pedirlo como cualquier persona, cumplir los requerimientos, pero se les indicó, si tú pides esta concesión, el riesgo es 100% tuyo, el Estado no te puede apoyar, ni te puede dar una garantía, ni te puede dar ni una GRP, ni nada, porque no estás compitiendo. La otra opción que tienes es ir por Proinversión, presentar una iniciativa privada o esperar que Proinversión convoque a un concurso. En ese caso, normalmente el Estado va a otorgar algún tipo de subsidio, algún tipo de garantía. Como el Estado otorgaría algún tipo de garantía, pues está abierto para que cualquiera pueda competir. Sí. Correcto. Señor Vega, vamos a proceder entonces ya con las preguntas. Dale, cualquier situación en la cual usted desee profundizar en el alcance de información de descripción de hechos, tiene toda la libertad para hacerlo. Perfecto. Vamos a proceder ya a hacer preguntas. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen formular preguntas. ¿Sí, no? Empezó yo. Lo que es general, ¿qué cargo ocupó usted en Kuntur? En Kuntur yo fui, cuando se constituyó, fui gerente general hasta que se obtuvo la concesión y una vez que se obtuvo la concesión pasé a ser gerente legal. ¿Quién lo contrató? A Conduit Capital Partners. Era el En todos accionista. los casos. Sí, ¿Qué documento formalizó su contratación? un contrato de trabajo. En Conduit Capital Partners, ¿quién era la persona encargada de llevar adelante este proceso de contratación? En mi caso, Samuel Gómez, un ciudadano americano, se llamaba Samuel Gómez. Después dejó el cargo, ¿no? Pero él fue el presidente, él era el presidente directorio de Kuntur, ¿no? ¿Usted trató con él desde el contacto hasta la formalización de contrato? Yo traté con él desde el contacto inicial, desde que llegaron al Perú. Desde que llegaron y contactaron con el estudio Con el estudio Muñiz, sí, claro. Y luego usted pasa a formar parte ya de trabajo directo con ellos. Es correcto. La señora Mercedes Elizabeth Fernández Moscol, ¿quién es? Es una abogada del estudio Muñiz. ¿Cuál es su relación con ella? Bueno, trabajaba con ella en el estudio hasta el año 2010 que dejé el estudio y luego no tengo mayor relación con ella. Ella figuró como gerente general de Corporación Montería, si no me equivoco. Lo que ocurre, con Corporación Montería, lo que ocurre es que la empresa, o sea, Conduit necesitaba primero tener una empresa en Perú, porque no tenían nada en Perú. ¿Ya? Y tenían cierta premura en hacerlo porque querían correr con los estudios y hacer una presentación rápida. Y para esto, el estudio Muñiz tenía una compañía que había creado a pedido de unos clientes que nunca se había utilizado. Es más, la compañía ni siquiera tenía RUC ni nada, era simplemente una sociedad en la cual los accionistas eran abogados. Es más, creo que hasta practicantes del estudio. Esa es Montería. Esa era Corporación Montería.
Entonces nosotros le dimos la opción que es muy usual en los estudios de abogados. Dijimos, oye, constituimos una de cero o utilizamos esta que nunca se ha utilizado, no tiene ni siquiera RUC, no está activada y simplemente hacemos una transferencia de acciones. ¿Cuál era la relación de Mercedes Elizabeth Fernández Moscol con Montería, con Corporación Montería? Si no me equivoco, ella fue gerente general de Montería. Ella era la gerente general, sí. Correcto. Y luego pasó a ser yo. Correcto. ¿Y la señora Teresa Evelyn Guamán Carrión? Ellos dos eran, bueno, ella y Luis Gianfranco Linares, ¿Ya? Si no me equivoco, fueron los accionistas, los fundadores de Corporación Montería, que eran los abogados, si no me equivoco, eran los abogados del estudio Muñiz que constituyeron esta empresa. ¿Conoce a Jaco Paul Rosas Romero? Jaco Rosas Romero. No. Fue el exdirector de promoción de Proinversión. No. ¿A Gustavo Navarro Valdivia? Sí, claro. ¿Cuál es su relación con él? Ninguna. O sea, a ver, lo conocí porque cuando nosotros solicitamos la concesión, tuvimos que reunirnos muchísimas veces en la Dirección General de Hidrocarburos con, en ese momento, el ingeniero Navarro, que era el director general de hidrocarburos, y con todo su equipo, ¿no? En reuniones a las que ellos nos citaban al ministerio, ¿no? Para preguntarnos los alcances del proyecto, qué pretendíamos hacer, cómo se iba a hacer un proyecto, digamos, de una envergadura bastante importante. Pero más o menos durante 6 o 9 meses nos reunimos muchas veces con él y con su equipo. Nunca fue con él solo, siempre era con su equipo. Y nosotros también éramos un grupo grande de gente, ¿no? Y con Mario Daniel Lobón Lillicrap, o Lillicrap. Sí, Daniel Lobón era otro abogado del estudio Muñiz. Con él, en un inicio fuimos apoderados de Kuntur los dos, como abogados del estudio. ¿Cuál es la relación de Kuntur Transportadora de Gas con Kuntur Energy Holding SAC? Ya. Originalmente, por un tema de esquema tributario, se pensó en... a ver, lo que pasaba era que Conduit tenía 2 proyectos. El primero, el gasoducto, y para eso se creó Kuntur Transportadora de Gas, y luego tenía la idea de hacer una central de generación térmica en Quillabamba, ¿no? Aprovechando que el gasoducto pasaba por ahí. Y para eso se creó otra empresa que se llamó Kuntur Generación Eléctrica. Si mal no recuerdo, Kuntur Energy Holdings iba a ser digamos que iba a estar arriba de estas 2 empresas. Pero básicamente eran del mismo propietario, eran de Conduit Capital Partners. ¿Y Kuntur Transportadora de Gas con Cusco Pipelines Ltd? Cusco Pipelines es el nombre de la empresa. A ver, Conduit Capital Partners es la empresa que administra los fondos en Nueva York, ¿ya? Para cada proyecto que realiza, para cada inversión que realiza, crea una empresa de propósito exclusivo. Esta fue Cusco Pipelines. Creó una empresa, esta empresa está creada en Gran Caimán. La accionista directa de Kuntur Transportadora de Gas terminó siendo Cusco Pipelines. ¿Conoce a Samuel Gómez? Bueno, Samuel Gómez ya me dijo, él fue el que lo contactó y él fue el que lo contrató. Sí, claro. Y el presidente directorio de Kuntur y fue la persona que firmó el contrato de concesión de Kuntur con el Estado peruano, en representación de Kuntur, ¿no? ¿Y al vicepresidente del directorio, Lachesar Nikolaev Tolev? A Lachesar Tolev, sí, era otro funcionario de Conduit. ¿Ha tenido relación funcional, personal? No. Bueno, personal sí, porque cuando venían de viaje para ver cómo iba el proyecto. Pero Lachesar Tolev... ¿Amical? No. ¿Con el señor Guillermo Carlos San Román? Igual, él era el ayudante de Samuel Gómez. ¿En qué momento Cusco Pipelines adquiere las acciones de Kuntur Transportadora de Gas? Perdón, para ser absolutamente y 100% transparentes, no tengo relación, no generé ninguna relación de amistad con Lachesar Tolev ni con Guillermo San Román. Con Samuel Gómez sí terminamos convirtiéndonos en amigos y hasta el día de hoy somos amigos. Solamente porque me preguntó si tenía... Perdón, ¿terminaron convirtiéndose en...? Amigos. Ah, amigos. Sí. Con Samuel Gómez. Sí. No con los otros 2. No. Ok.
¿En qué momento Cusco Pipelines adquiere las acciones de Kuntur Transportadora de Gas? Se lo digo en este momento. Perdón, ¿cuándo Cusco Pipelines? Ya. En el mes de diciembre de 2007. Cusco Pipelines adquiere el 100% de las acciones de Kuntur. ¿Cuándo? En diciembre de 2007. Eso consta en la matrícula de acciones de la empresa y fue debidamente informado a SUNAT en el plazo de 10 días como corresponde. Personas naturales. ¿Quiénes son los dueños de Conduit Capital Partners? Los dueños de Conduit, a ver, es una empresa, es un fondo de inversión. ¿Cómo se llama? Bueno, el del fondo de inversión Conduit Capital Partners. Scott Swenson, George Osorio y bueno, me imagino que los demás socios, habían otros socios. Samuel Gómez era uno de los socios, Mark Frischman era otro de los socios, Juan Páez era otro socio. Entonces ellos lo que hacían era administraban y hacían inversiones utilizando dinero de terceras personas. A ver, terceras personas tipo fondos de la Universidad de Harvard, fondos de pensiones de Estados Unidos, la CAF, ¿no? El IFC, el Banco Mundial, el Banco Sumitomo. Pero si me pregunta quiénes eran los dueños de Conduit Capital Partners como fondo, como empresa inversora, eran esas personas. Me puede faltar alguien más. No lo sé porque tampoco a ese nivel no. ¿Cuántos contratos de estabilidad jurídica firmó con el Estado peruano representando a Cusco Pipelines? Se firmó un contrato con Cusco Pipelines en calidad de inversionista. ¿Uno? Uno, que yo recuerde. Y se firmó otro por Kuntur Transportadora de Gas como entidad receptora. ¿Y cómo le beneficiaron estos contratos de estabilidad jurídica? ¿Qué beneficio le traían? Ninguno distinto de los que se firmaban en esa época. O sea, básicamente a que no hubieran reglas. Básicamente el blindaje constitucional que tiene un contrato de estabilidad. Exactamente, porque ya no habían temas tributarios como habían en los 90, ¿no? Era simplemente el blindaje constitucional del artículo 62. ¿Quién firmó por el Estado peruano estos contratos de estabilidad? Proinversión. Pero no me acuerdo quién. ¿Carlos Herrera de repente? No me acuerdo en este momento quién lo firmó. El director ejecutivo de Proinversión en el momento en el que se firmaron. ¿Recuerda cuándo firmó estos contratos? ¿En qué año se firmaron? A ver. ¿Puede haber sido la señora Cayetana Aljovín? ¿Perdón? ¿Cayetana Aljovín? No. ¿No? Sí, se deben haber firmado en el 2000, si la concesión se otorgó en el 2008, se tienen que haber firmado en algún momento del año 2009, pero son documentos públicos. Sí, congresista Morales. Muchas gracias. Yo quiero aclararle, ¿no? En realidad, usted dice que ese convenio de estabilidad jurídica con Cusco Pipelines, ¿no? ¿No lo firmó Cayetana Aljovín? Que yo recuerde, ¿no? Ok, yo lo tengo acá. Ah, bueno. Y lo firmaron el año a 7 días del mes de septiembre del año 2009. Fernando Javier Vega Sánchez, sí. Ok, usted. Y por el Estado lo firma la señora Lucía Cayetana Aljovín Gazabe, ¿no? Directora ejecutiva de Agencia de Promoción e Inversión Privada Proinversión. O sea que lo firmó ella, sí lo firmó. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque en realidad estaban haciendo un convenio de estabilidad jurídica por parte del Estado. Sí, claro. ¿No es cierto? Entonces era importante saber quién era la que firmaba. ¿Por qué además? Porque en este momento ya cumple una función con el Ejecutivo. Ya. ¿No es cierto? Entonces sí lo había firmado la señora Cayetana Aljovín. Sí, y claro. yo tengo acá el documento.
Yo le dije que pensaba que había sido Carlos Herrera, que había sido director durante mucho tiempo. Pero... No, yo quería aclarar eso porque tengo el documento. Y eso pero por eso yo le dije que el documento era público. Así que... sí. Bueno, nada más. Gracias, congresista Morales. ¿Conoce a los accionistas de Kuntur Energy Holding? Sí. Fueron originalmente también abogados del estudio. O sea, fue el mismo esquema de Kuntur Transportadora de Gas. O sea, una empresa creada en el estudio y que las ofrecían a los clientes. No, esta no. Esta, o sea, para hacer Kuntur Generación Eléctrica sí se constituye como tal, de cero. Correcto. Sí. Pero la verdad es que nunca se desarrolló el proyecto para el cual fue creada, que era construir una central. ¿Y dónde fue creada? ¿Dónde? ¿En qué sentido? ¿En Lima? En la notaría Ferrandini. ¿Aquí en Lima? Sí. ¿A cuánto ascendió su capital? Inicial, 400 soles. 400 soles. Congresista Aramayo. Muchas gracias, presidenta. Saludando al invitado. Yo quería, en el contexto de las preguntas que usted planteaba, pedirle más un juicio de valor al invitado. ¿Recuerda usted en qué estado se encontraba el 2008 la oferta del gas de Camisea? ¿Quiénes eran los productores? ¿En qué estado estaba la demanda? Empresarialmente, quisiera que me dé una respuesta empresarial. Ciertamente el tema del gas es una aspiración del sur del país. Sin duda. Pero ustedes tenían un estudio de que era rentable poder invertir en un proyecto de esta naturaleza, y si así era, ¿qué tan rentable era y por qué su intervención? A ver, en ese momento, si mal no recuerdo, solamente era el lote 88 el único que estaba en ese momento operando, el lote 88. Y existían ya en ese momento el lote 56, que era de Petrobras, que digamos, informaba que podía tener también reservas incluso mayores. O sea, en ese momento la información pública que existía era que reservas de gas en el Perú habían sobradamente. ¿Cuál es el negocio de una transportadora de gas? ¿Ya? El negocio de la transportadora de gas es simplemente construir un ducto, ¿no? Desde lo que se llama el upstream, que es el pozo, ¿no? Del pozo hasta el destino final. O sea, la empresa no es dueña ni del pozo ni de ninguna facilidad al final. Simplemente lo que hace es como una carretera o como una línea de transmisión. Entonces, económicamente lo que tiene que hacer la empresa, primero es ver si existen reservas, porque algo tiene que pasar por ese ducto. Y segundo, tiene que calcular cuál es el costo, cuánto le va a costar construir ese gasoducto. Y para ello debe, conforme lo establecía el reglamento y el contrato de concesión, proponerle a Ocinermin una tarifa, porque la tarifa la regula el Estado peruano. ¿Ya? Ciertamente, los ejecutivos de Conduit consideraron que sí el proyecto era rentable, o sea, el transportar la molécula era rentable a la tarifa que el Estado le determinó. A través de la presidencia, ¿tenían entonces ustedes una lista de posibles clientes? Sí, claro. ¿Y era interesante la cartera de clientes? Bueno, se llegaron a firmar por lo menos en esa época 3 o 4 MOUs, o sea, memorandos de entendimiento con grupos bastante importantes. Sí, claro que había demanda, por supuesto. En el sur, sí, además en esa época, cabe recordar, estaba en boom, en auge todo el tema de las petroquímicas. El grupo Brescia quería hacer petroquímica, una empresa que se llamaba Orica quería hacer petroquímica, todo el mundo quería hacer petroquímica. ¿Sí? Braskem quería hacer petroquímicas. Entonces había demanda. Y además lo que suele ocurrir en este tipo de proyectos es que tú lo que necesitas es, digamos, tener demandas anclas, ¿no? Demandas importantes, demandas anclas. Y lo digo claramente, uno de los grupos que estaba muy interesado en poder, en que se haga ese gasoducto, por ejemplo, el Grupo Gloria. ¿Por qué? Porque o sea, ellos tienen industrias Cachimayo en el Cusco, y por ahí pasaba el gasoducto, luego pasaba por Arequipa también. Entonces ellos claramente tenían interés en que el proyecto se hiciera. Siendo una empresa importante, con futuro, rentable para ustedes, reparamos en cómo nace
esta empresa que es a partir del Estudio Muñiz y la creación de una sociedad anónima cerrada. Sí. ¿Cómo es así que el Estudio Muñiz se encuentra, señor, facultada para transferir una sociedad anónima cerrada? ¿Tienes dentro del Estudio Muñiz, hay empresas que uno de acuerdo al marchante le van ofreciendo? O sea, yo quiero una empresa para tal cosa. Ah, mira, nosotros tenemos una empresa que está constituida por nuestros practicantes y hemos tenido un fondo de 400 soles, pero hay otra de 600 soles o de 200 soles. O sea, aparte de los servicios jurídicos del Estudio Muñiz, tienen empresas en la congeladora que ponen a su disposición a la gente que va y que lo requiere. ¿Puede haber eso? O sea, una oferta y demanda empresarial para después generar contratos, y hay offshore, hay convenios en Gran Caimán. O sea, ¿eso es posible, señor? ¿Eso tienen la capacidad de tener una carta de empresas conformadas con gente socios del Estudio Muñiz para temas tan grandes en el país como el gasoducto? ¿Me podría usted explicar? Sí. Según tengo entendido, no, el Estudio Muñiz no tiene y no se dedica a eso. O sea, no se dedica a, digamos, a tener sociedades y vender sociedades. Lo que ocurrió en ese momento era que coyunturalmente un cliente había solicitado que se le constituya una empresa, pero finalmente desistió y no realizó la inversión en Perú y no vino. Entonces, simplemente se le ofreció las dos opciones a Conduit: constituir la empresa de cero o utilizar la que existía en ese momento. Pero para efectos prácticos es exactamente lo mismo. Es una sociedad que no tenía RUC, no tenía ningún tipo de actividad y finalmente sus acciones fueron vendidas a quien fue su titular. Desde el punto de vista legal eso es así. ¿A usted, que fue antes gerente general y después gerente legal, no le pareció extraño que una empresa creada con 400 soles transfiriera a un cliente, a una empresa sin dirección en el país? Usted tenía conocimiento de la dirección de la empresa en el extranjero. Ha dicho usted que era una empresa importante. ¿No le parece raro que una empresa venga a adquirir otra empresa chica que aparente esto, que no tiene experiencia o que no tiene solvencia? No. A ver, probablemente si empezamos a buscar cuáles son los capitales iniciales de las grandes empresas petroleras, mineras, industriales en el Perú, todas han empezado con el mínimo legal que te piden. Cuando uno es empresa, ¿no? Uno empieza primero con un capital mínimo. Eran 400 soles, si no me equivoco. No, el capital mínimo para constituir una empresa. Gracias, presidenta. Disculpe, hice la pregunta sin tener el micrófono. Para este caso, ¿cuánto era el capital mínimo? Para constituir una empresa eran 400 soles, pero incluso hasta con 200 soles se puede constituir una empresa. ¿No le llamaba la atención entonces este tema? No, ¿por qué me iba a llamar la atención? ¿Esa tan grande, rentable para un proyecto? No era una empresa tan grande. O sea, Conduit Capital Partners quería... No, eso lo tengo claro. Él estaba constituida con practicantes del Estudio Muñiz. No, Conduit es un fondo de inversión de Estados Unidos, congresista. Kuntur. Ya. El tema es que Kuntur iba a solicitar una concesión al Estado peruano. ¿Ya? Tal como puede verse en registros públicos, Kuntur aumenta su capital a 2 millones de soles originalmente. Sí, mire, el 7 de diciembre del 2007, esto es 4 meses antes siquiera de presentar una solicitud de concesión al Estado peruano, Kuntur levantó el capital a 2.210.000 soles. ¿Qué fecha, por favor? El 7 de diciembre de 2007. Todo eso consta en registros públicos y en SUNAT. ¿Recuerda usted a través de la presidencia cuánto ascendía el capital social de Kuntur en octubre del año 2008? ¿Conoce usted de dónde provenieron las garantías de la carta fianza por el monto de 66 millones de dólares de respaldo al cumplimiento del contrato del Estado peruano con Kuntur, transportadora de gas, por favor? Sí, exactamente cuánto capital tenía Kuntur en ese momento. En el año 2008, la verdad no lo sé. Lo que le puedo decir era que eran más de 2 millones de soles claramente. Podrían ser 4 o 5 millones, no lo sé. Eso está en registros públicos, se puede ver. ¿Y esos La carta fianza, que era el requisito fundamental para que el Estado peruano firmara el contrato de concesión, fue otorgada por el Banco Continental, ¿ya? de acá de Perú. Y es más, tengo conocimiento que garantizado por Citibank de Nueva York,
que Citibank de Nueva York era el banco de Conduit Capital Partners. Gracias, congresista Aramayo. Damos la bienvenida al congresista Víctor Andrés García Belaunde. Congresista Morales. Gracias, presidenta. Entendiendo de que estas empresas, y usted participó, ¿no es cierto?, en el sector privado, usted no era parte del Estado, ¿correcto? Sí, nunca sí. Así es, correcto. Entonces, definitivamente usted no puede tener un grado de culpa ni golpe de pecho acá. Usted está hablando de inversión, ¿correcto? Sí, porque le digo esto porque lo que ha ocurrido acá es que es una empresa pequeña como Montería que tenía 400 soles y contrató por miles de millones de soles el precio. O sea, eso es el problema y eso es lo que estamos investigando y esperemos que usted colabore con nosotros, porque es importante que colabore. Claro. Yo le hago una pregunta. Dígame. ¿Usted fue socio de la Corporación Montería o de Kuntur? De Kuntur. ¿Usted fue socio? Tuve una acción. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Ley General de Sociedades, para las sociedades necesitan pluralidad de accionistas. Ok, usted compró la acción, ¿correcto? ¿Compró o me interesó por intermedio de otra persona? ¿Usted compró directamente? Sí, por un sol. Ya, ¿quién le vendió? Exactamente. ¿Usted tiene conocimiento quién era el dueño de Kuntur en ese momento? Persona me refiero, porque las empresas acá le han puesto todo tipo de empresas, ¿no? Kuntur, Partner, todos terminan siendo parte de un negocio, ¿correcto? Lo que quiero saber es quién es la persona que en ese momento era dueño el que le vendió a usted. De la empresa. Si no me equivoco, el 99.9% fue de Cusco Pipelines y el resto fue, creo que me la vendió Cusco Pipelines a mí. Para que puedan Cusco Pipelines. Sí, para que Ya, ¿quién era el dueño en ese momento? ¿Quién era la persona? No me refiero a la persona jurídica, sino a la persona, natural. No hay ninguna persona. Cusco Pipelines no era de una persona. Entiendo que eran varias, pero ¿nos puede dar nombres, por favor? Era de Conduit Capital Partners. Sí, pero ¿quién era? Pues o sea, una persona jurídica, una empresa pues no existe por sí sola, ¿no? Siempre hay un conjunto de personas que por lo menos tienen mayoría de acciones, en fin, que ganan y lucran de eso. Pero lo que quisiera saber es quién era la persona al cual usted adquirió. No, es que no es exacto. Uno adquiere la acción de quien es su titular. Okay. Su titular es la empresa. La empresa se llamaba Cusco Pipelines. Ahora, si usted me pregunta quiénes eran los accionistas de Cusco Pipelines, yo le puedo decir que indirectamente, porque creo que habían dos sociedades más arriba, la verdad yo no recuerdo eso porque eso no eran empresas que estaban en el Perú. Era Conduit Capital Partners y como le he explicado a la presidenta, de lo que yo recuerdo, los dueños de Conduit Capital Partners eran los señores Scott Swenson, Samuel Gómez, Mark Frischman, George Osorio, Juan Páez en su momento, etcétera. Ok. ¿Y cuál de ellos era el que tenía más acciones? No lo sé. No lo sabe usted. No, a ver, lo que sé es que Scott Swenson era el chairman, o sea, como decir, el presidente del directorio. Bueno, es importante saber, por ejemplo, para nosotros, personas naturales que hicieron negocios. ¿Sabe por qué? Porque acá se ha hecho las llamadas puertas giratorias. O sea, personas han creado empresas chiquitas, grandes, los financiaron, luego lo metieron. O sea, se hizo un conjunto de cosas que obviamente atañe a cosas que estamos investigando nosotros. Por eso es importante el nombre de personas. Yo le pregunté y le agradezco esa diferencia de, sí, por lo menos nombres, ¿no? ¿Puede usted explicar cómo fue el proceso de venta de la Corporación Montería a Kuntur? Esta Corporación Montería que de 400 soles, dice usted, sí, se creó. Ya. ¿Cómo fue el proceso de venta, de negocio, de adquisición de esta por parte de Kuntur? Nada, a ver, como vuelvo a decir, en el estudio de abogados... Muñiz, dice usted, ¿no? Muñiz. El estudio Muñiz, simplemente lo que se hizo fue los accionistas, que eran dos abogados o practicantes, creo, del estudio, simplemente transfirieron sus acciones. O sea, dice usted que en realidad no hubo una negociación, simplemente transfirieron, ¿así fue? Sí, claro. ¿O hubo una negociación, se compró, no se compró nada? O sea, claro que se compró. ¿Por cuántos miles de soles vendieron esta empresa? Soles ninguno, sería una compañía de 400 soles. No tenía nada, la compañía ni siquiera estaba activa. O sea, ¿no lo vendieron? Sí, se vendió, obviamente, porque se tiene que pagar. ¿Tiene conocimiento de cuánto fue o solo fue los 400 soles? Los 400 soles. Bueno. O sea, no sé, a ver, perdón, es una compañía que literalmente no tenía RUC, nunca había tenido actividades, no tenía activos.
Bueno, si usted desea la... Sí. Bueno, lo que llama la atención es que es una empresa de 400 soles, Sí. ¿ya? Que no tenía RU, que no tenía nada y que lo habían hecho estudiantes y terminó contratando con el Estado para hacer un negocio grande, de un proyecto grande, no estamos hablando de 100 soles ni 1000 soles, sino grande.